Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora les voy a predicar desde la jungla. Estuvo linda la escuelita bíblica de vacaciones. Estuvo muy bonita, hermanos, pero pues sabe, yo no hice casi nada y me cansaba bien mucho todos los días, ¿verdad? Me dijo una vez un hermano: es la bola, pastor. ¿Cuál bola? Dice: la bola de años. Y sí, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso y pues fue muy preciosa, hermano, la escuelita bíblica de vacaciones. La verdad que sí hay mucho trabajo. El primer día se vino un aguacero, hermanos, tremendo. Y se metía agua por allá, pero chorros, y luego por allá. Ay, Señor, y los salones acomodados allá arriba, pero gracias a Dios pude tapar todas las entradas de agua y se trabajó bien, ¿verdad? En la escuelita bíblica. Y creímos que no iba a llegar gente, niños, porque estaba a la mera hora, hermanos. Pero sí llegaron toda la semana. Ahí está que nos acostumbramos a comer, hermanos, como hasta las 6:30, 7 de la noche. ¿Verdad que sí? A esa hora comíamos, bueno, pues. Pero todo sea para la gloria del Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Vayamos a la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, hermanos. Gloria al Señor. Y uno de los propósitos específicos, hermanos, a lograr en ustedes los creyentes es inspirarles para trabajar en el servicio de nuestro Dios con toda excelencia. Que esta predicación nos haga, hermanos, pensar en cómo podemos trabajar para el Señor. Todo esto que se hizo, hermanos, fue con tiempo, con excelencia. Dios bendiga a todos los que participaron, amén, en dibujos, en hacer toda esta creatividad. Y todo fue, hermanos, fíjese bien, para atender a los niños de allá de afuera y a nuestros niñitos. Y yo vi a niños, niñas, hermanos, que ya tienen 3 EBDB o 4 que vienen, ¿verdad que sí? Y me saludan, pastor, y me abrazan. Y la hermana Fanny dijo el primer día: vayan y denle un abrazo al pastor. Y todos fueron y me abrazaron todos. Me asombré, dije, bueno, pues, ¿verdad? Y bien lindo los niños. Los niños no tienen rencor, no guardan rencor. Si se enojan, se contentan luego. Es algo bien precioso. Y el Señor dijo que el que no fuera como un niño no entraría al reino de los cielos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, el propósito general, hermanos, es alentarlos al asunto de ser serviciales con nuestros dones y ministerios en las cosas de excelencia para nuestro Dios. Yo voy a leer, hermanos, Primera de Corintios 1:7, y enseguida usted lo leen todos juntos. Mire lo que dice Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, a esta escritura, hermanos, le pusimos por tema, bueno, más bien retomemos, hermanos, el tema sobre la iglesia. La iglesia, hermano, este tema dice así: la iglesia en la tierra
es un ministerio espiritual al servicio de su Dios. Repito el tema, la iglesia, o sea, todos nosotros, la iglesia mundial, en la tierra, es un ministerio espiritual al servicio de Dios. Y por título a este tema, hermanos, yo le puse diaconía con gracia. ¿Cuál es el título? Diaconía con gracia. Muy bien, hermanos. Las personas, fíjense bien, que tienen el don de servicio, hay personas que tienen este don, ya es como se dice, nato, como un deportista, niños chiquitos bien tremendos para el deporte, ya traen eso, son natos en eso. Y hay gente servicial que es nato en ese servicio y lo hacen, hermanos, con tanta gracia, con tanta delicadez, con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta atención servicial que a veces uno se queda, pues como que se choquea, porque son tan servicial que se toman el tiempo de decir qué necesita, qué mal le hace falta. Y aquí hay un hermano que es así, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero bien servicial. ¿Y qué falta, pastor? ¿Y qué? Y pues ya no ha venido a ayudar últimamente, ¿verdad? Pero tiene ese don de gracia bien precioso, hermanos. Y yo pensaba, hermanos, en esto. Tienen el don del servicio o de ser servicial, pero la gente que, hermanos, trabaja, lo hacen con gracia, y otros lo hacen, hermano, con mucha gracia. ¿Por qué? Porque reciben un sueldo en remuneración. Es decir, que hay meseros tremendos para servir, pero ellos bien saben que van a recibir ¿qué? Cierto propina o cierto salario, y lo hacen con más gracia. ¿Sí se vale? Claro que sí. Y es bien bonito, ¿verdad? Como cuando vas tú a las fiestas, ¿cuántos refrescos necesito? Y no se preocupe, mire, si usted trae 10 refresquitos, déjenoslos a nosotros. No los ponga en las mesas, nosotros servimos. Y le vamos a hacer rendir para toda la gente. Y si es cierto, vasos chiquitos con hielo y le sirven y hasta sobra. ¡Wow! Y cuando ponemos en las mesas, a ver, 2 allá, 3, un destapadero de refresco, y se quedó como la mitad abierta. Entonces tienen ese don, tienen esa facilidad, y es muy, muy precioso. Bueno, quiero proponerles algo. Si algunas personas ofrecen un servicio de excelencia por una cierta remuneración, ¿cuánto más? Fíjense bien, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo en las cosas de nuestro Dios o para nuestro Dios? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, fuerte, fuerte. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. Amados hermanos, muy bien, hermanos, miremos este tema de la iglesia en su ministerio espiritual y literal en esta tierra. En primer lugar, hermanos, la iglesia tiene este ministerio espiritual en la tierra, comenzando con la diaconía dentro y fuera de la iglesia. Esta palabra del griego diaconía es para el servicio del uso de Dios. Entonces, la diaconía es un servicio de atención. Escuchen bien. La diaconía es un servicio de atención para los demás en el cuerpo de Cristo.
Es decir, que si yo soy diácono, tengo un cargo en la iglesia, no es para apropiarme de ese título, sino es para servir a toda la comunidad eclesial. Digan amén. Entonces, pero este servicio debe ser ejecutado con cordura, reverencia y con mucho respeto para un buen funcionamiento de la iglesia. Este servicio, repito, debe ser ejecutado con cordura, con reverencia y con mucho respeto para un buen funcionamiento de la iglesia. Gracias a Dios que la escuelita bíblica de vacaciones empezó bien y terminó bien. Gloria al Señor. Yo iba con los maestros, de repente echaba un vistacito y todo bien, los niños atentos, y yo haciendo algunas otras cositas, les soy sincero, procurando que todo esté bien físicamente aquí en el templo. Y todo las maestras lo hacían con gracia, lo hacían con una buena actitud. Y lo que sí les dije, ¿verdad? La primera vez que hicieron aquí, preguntaba la directora de la EBDB: ¿cuántos quieren bailar? Y todos los chiquillos, ¿qué creen que decían? Amén, todos, ¿verdad? Y las maestras bailando, pero con una cara así medio de imagínense bailando y con una cara de acá de y les dije de atrás: hey, pues échenle ganas, sonrían, Cristo les ama. Y de ahí en adelante, pues ya la última vez que las vi, no, pues bien bonito, ¿verdad? Hasta tanta confianza que la hermana Olga, hablando por teléfono allá por las maestras bailando, y la hermana Olga: bueno. Y le dije: bueno, ¿vino a bailar o qué? Bueno, sí se vale, ¿verdad? Pero recuerden que tenemos que hacer el trabajo ¿con qué? Con excelencia. Amén. Imagínate, Israel, si tú no haces el trabajo con excelencia, hermano, echas a perder kilos de tela. ¿A poco no? Te corren rápido. Para el Señor, 1000 veces mejor, una actitud mucho mejor. Pero para esto, hermano, fíjense bien, se requiere tener en la persona una palabra griega para tener empatía, que se pronuncia así: carismata o carisma. Y este carisma solo lo puede dar el Espíritu Santo en los creyentes que deseamos ser serviciales. Hermanos, permítanme antes de seguir adelante leerles la Nueva Versión Internacional, como dice este pasaje en boca del apóstol Pablo. Fíjense bien, ahí en 1 de Corintios 1:7, pero en la Nueva Versión Internacional. A veces entro a ella para tener una mejor comprensión sobre el tema a tratar. Y miren cómo dice: por eso ahora no les falta ninguna capacidad espiritual. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Por eso Pablo les dice a los corintios, en la actualidad, la carta de Pablo nos dice a nosotros: por eso ahora no les falta ninguna capacidad espiritual. A cada uno de nosotros no nos falta, según Pablo, no nos falta, hermano, capacidad espiritual para trabajar con excelencia en las cosas del Señor. Gloria a Dios. La iglesia de Corintio en este tiempo ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, de tal manera
que no les faltaba nada, sino comenzar, fíjense bien, a trabajar con el carisma del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la comunidad eclesial, todo tiene que ser, hermanos, en la dirección y gracia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, la unción y poder del Espíritu Santo ya había venido en sus vidas y estaban capacitados para el trabajo de Dios. Estaban capacitados para el trabajo de Dios en la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces la capacidad de servir en las cosas de Dios no viene del hombre, del secularismo, de la preparación. Viene del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pablo, fíjense bien, declara esto con más comprensión a los romanos cuando él, hermano, les dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, miren lo que dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hermanos, debemos de pensar en lo que Dios ha puesto en nosotros, en el ministerio y el don de cada uno en particular. Y no nos debemos sentir más alto que el otro, porque todo lo que ha repartido el Espíritu Santo debe ser, hermano, bien ejecutado para la gloria del Señor. Amén. Por eso, hermano, que el que debe tener, le dice Pablo, hermano, a los romanos, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios, escuchen bien lo que les dice, repartió a cada uno. ¿A cada quién? A cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, fíjese lo que dice Pablo a los romanos, miembros los unos de los otros. ¿Por qué les está diciendo esto a los romanos? Porque los romanos, hermanos, estaban educados, los romanos estaban estudiados, los romanos tenían profesión, los romanos, hermanos, gracias hermano Joel, tenían profesión, pero se estaba dando este problema. Aquí hay abogados, licenciados, maestros, directores, tienen una preparación secular. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? O sea, qué bueno los que tienen una buena profesión. Pero en Roma se estaba dando entre la iglesia esta problemática. Y él les dice, es que no tengan esa actitud, parafraseando, porque el Espíritu le ha dado a cada quien como a él le place. Gloria al Señor. Y les está dando esa palabra, de manera que teniendo diferentes dones, fíjese bien, según la gracia que nos es dada, la gracia que tenemos no es de nosotros, la habilidad que tenemos para predicar, para enseñar, para hacer cosas para la gloria del Señor no es de nosotros, sino que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor, es algo bien precioso. No, mire hermanos, el Señor ha equipado a la comunidad eclesial con algo poderoso. A cada uno de ustedes, algo lindo. Que
que nos es dada. Y luego mire, pronuncia Pablo: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si tú tienes fe que el mensaje viene de Dios, háblalo y dilo. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que exhorta. Por ahí allá anda una hermana que es bien exhortativa. Tiene carácter. Y le digo a mi esposa: es que tiene el don de exhortar, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Dice: el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Fíjese nomás. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y sigue diciendo, fíjense: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia. Ahí va. Y dice Pablo: no perezosos. O sea, todos tenemos dones y ministerios y talentos en la congregación. Y Pablo les dice a los romanos: no sean ¿qué? Perezosos. Y luego viene lo lindo: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Hermanos, para servir en el cuerpo de Cristo es necesario el carisma del Espíritu Santo en nosotros. Es importantísimo entender esto para comprender que como iglesia que somos en esta tierra, estamos aquí para servir a Cristo Jesús. Él vino y Él nos sirvió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues Él lo dijo: porque yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Cómo nos sirvió? Lavando los pies, dando de comer, sirviendo. Y por último, nos sirvió hasta en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Todo lo hizo por amor al Señor. Todo su servicio fue para salvar al hombre de su pecado. Denle un aplauso al Señor por ese servicio tan precioso. ¿O no es cierto? Hasta lo último. Entonces fíjense bien, hermanos, estamos aquí para servir a Cristo. Ahora nos toca servirle a Él desde esta tierra, a los creyentes y a los necesitados de este mundo. Nosotros los creyentes, fíjense bien, hemos sido capacitados para servir con ahínco, con gracia y unción a los demás. Repito, nosotros los creyentes hemos sido capacitados para servir con ahínco, con gracia y unción a los demás. Híjole, qué escuela tan preciosa tenía Pablo. No les estaba hablando a un auditorio cualquiera, le estaba hablando a un auditorio, hermano, profesionista, por así decirlo. Hermanos, la unción, fíjense bien, y la gracia espiritual no se dio para el servicio de nuestro Dios y de nuestros hermanos. Perdón. La unción y la gracia espiritual se nos dio para el servicio de nuestro Dios y de nuestros hermanos en Cristo.
y juntamente para ayudar a todos los seres necesitados de esta tierra. Le decía a mi esposa y a la hermana Gaby, nos íbamos de aquí, hermanos, llegábamos a las 3:30 y nos íbamos hasta 7:30, 8 llegábamos a la casa. Y yo le decía a mi esposa, oye, vengo cansadísimo. Si yo vengo cansadísimo nomás de andar observando y mirando que todo esté bien, ¿verdad? Caminando y subiendo escaleras, le decía, vengo bien cansado. Si yo que no hago nada, ¿ustedes cómo vendrán? La hermana Gaby se subía a la camioneta y hasta se dejaba caer. Llegábamos mi esposa y yo, y en la cama, lo bueno que ya íbamos comidos y cenados. Se me hizo muy pesada esta escuela. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Fue para el servicio de la sociedad, de la comunidad, de las mamás que venían. Y todo se hizo con gracia y con amor para la gloria del Señor. Así hacíamos cuenta, pues no sale tan barata la EBDB. Dale de comer a todos los niños y luego dale de comer a todos los maestros porque vienen sin comer. Y hacíamos cuenta y dije, bueno, salimos más o menos. Casi todos los días era el mismo gasto, variaba muy poquito. Pero todo, hermano, se hacía o se hizo con gracia, con una actitud de amor. ¿Por qué? Porque es para la gloria del Señor. ¿Amén o no amén? Si la palabra dice, aunque cuando te sientes a la mesa y comas o hagas cosas, hazlas como para el Señor. Qué lindo. Bueno, la iglesia, hermano, ha sido dotada de todo don y ministerio para desarrollar todo servicio para Dios con calidad y disposición. Dios nos ha dado dones. ¿Dios qué? Nos ha dado ¿qué? Dones, a fin de que podamos edificar la iglesia. Entonces los dones, los ministerios, los talentos es para edificar la iglesia. Los que debemos agua hay que pagarla. Además que yo debo como 1 o 2 por ahí, bien frillita y bien sabrosa. Pero es para qué? Para edificar. Malo que el hermano se los iré y les echara gasolina a la camioneta. ¿Verdad que no? ¿Es para qué? Para la edificación, para que las mamás con sus bebés vayan al cunero y atiendan bien bonito a su niñito. Hasta talquito ahí hay. Todo es para la gloria del Señor, para el servicio de la comunidad cristiana. Dios nos ha dado dones, hermanos, a fin de que podamos edificar la iglesia, para usarlos con eficacia. Es por eso que debemos, en primer lugar, fíjense bien, tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. En segundo lugar, comprender que no todos tenemos que concebir, tenemos que entender que no todos tenemos el mismo don o ministerio. Amén. Y valorar cualquier don y ministerio. 3, saber quiénes somos y qué hacemos mejor. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para servir, hermano, para el servicio de nuestro Dios con excelencia? O sea, lo que tú puedas hacer. No tengo don, sí tienes. No tengo ministerio, sí tienes. No tengo ¿cómo se dice? Sí tienes. Todos tenemos, porque el Espíritu Santo nos lo repartió. Entonces sí tenemos. Si a ti te gusta barrer, entonces ¿cuál es tu servicio? Barrer. Bien bonito. ¿Cuántos dicen amén?
pero que tú sepas cuál es tu servicio. Hermano, no cualquiera puede enseñar, por eso tenemos maestros y enseñan bien. 4, ¿sabías, hermano, que tú y yo podemos dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal? A veces la persona llega a tener cierto egoísmo por lo que desarrolla, y eso no es una actitud correcta. Cada uno de nosotros debemos de estar dispuestos a poner nuestros dones, nuestros ministerios al servicio de Dios, hermanos, con generosidad y sin exclusión. No se excluyan, hermanos, ustedes mismos antes de. Tienen mucho que dar, no para mí, sino para el servicio de nuestro Dios y de nuestra comunidad. Gloria al Señor. Pero el asunto está en que ustedes quieran dar. Bueno, nosotros estamos yendo por el hermano Pepe. Hoy nos tocó ir y andaba perdido y vuelta. Y dice mi esposa: es que ya pasamos por aquí. Yo terco, ya pasamos por aquí. Y mi esposa me dice: es que es en Colosio. Yo bien confundido, dando vuelta ahí, hermanos, en Segundo Anillo y Zaragoza. Y ya era en Colosio. Y ya voy a Colosio. Y me doy vuelta, no, y en la primer callecita di bien rápido. Me quise enojar, molestar, pero dije: no, vengo por un hermanito que vale la pena y que tiene que ir al culto, y vengo a servirle. ¿O no es así? Dale un aplauso al Señor. Y tiene que ser, hermanos, ¿con qué? Con excelencia. Tuve que meterme a la excelencia para poder dar. Yo le decía al Señor: es que ya ando aquí, ya estoy. Háblale a Jacob, el Jacob ya fue el que me hizo entender. Digo: sí, es para allá. Jefe, vete para allá. Ya andas en Colosio, ya estás en Colosio. Dije: pues Colosio. ¿Entienden? Pero tenemos que ser, ¿qué? Serviciales con excelencia. No, hombre, a mí me gusta mucho en Navidad, porque pone las mesas y ahora vamos a adornar así, ya está. ¿Entienden eso? Para que tú y yo nos sentemos y los invitados se sienten en unas mesas de excelencia. Digan amén. Oiga, usted va a un restaurante de excelencia y ahí le va a costar caro. Y lo van a sentar y pásele y su le dan servilletas de tela y uno ni sabemos qué hacer, ¿verdad? La pone ahí. No, es para que te la pongas aquí o en tus piernas. ¿O no es cierto? Eso yo lo aprendí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero y luego los cubiertos y por cuchara de una y de otra y esta para qué es, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado o no? Bueno, eso ya fueron a un restaurante de excelencia. ¿Es cierto o no, hermanos? Es cierto. Por eso, hermanos, los dones y los diferentes ministerios, hermano, son de Dios y difieren en naturaleza, poder y eficacia de acuerdo con su sabiduría y su gracia. Por eso hay tremendos maestros, tremendos predicadores. Que tú dices: wow, porque tienen la gracia y la sabiduría de Dios. Todos la tenemos, sí. Podríamos decir, en una pequeña escala más bajita. Pero, hermanos, nosotros debemos actuar en sabiduría y gracia y de acuerdo con la fe que Él nos ha dado. Tú puedes predicar, pues hazlo, porque la fe que Dios te ha dado te dice: tú puedes enseñar, tú puedes predicar, tú
Tú puedes hacer evangelismo. ¿Me explico? Gloria al Señor. Ya que la medida de la fe o la proporción de fe significa que Dios le dará a usted como iglesia el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Yo no puedo, no sé. Miren, si allá en el mundo a veces hay gerentes o hermanos directores o X que dicen, sí puede, échele ganas, sí va a poder. Le inyectan fe a la persona y seguridad, hágalo. Y ya la persona al rato tiene un buen puesto. ¿Cuántos dicen amén? Si eso es en lo secular, imagínense en las cosas del Señor. No puedo, sí puedes, porque el Espíritu Santo está contigo y te va a sacar adelante en ese puesto que te va a dar. Gloria al Señor. Qué cosa tan preciosa. No podemos, hermanos, por voluntad o esfuerzo propio producir más fe. Eso es cierto, sí. Y llegar a ser maestros o siervos más competentes. Pero recordemos que nuestro Dios es el que da dones a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo con su ¿qué? Con su bendita voluntad. Por eso nunca trate de imitar a alguien. Es que ese hermano es ese maestro, no, el hermano que canta. No, usted haga lo que Dios le puso a hacer. Y hágalo con excelencia y con amor. Amén. Hasta el más mínimo miembro de la iglesia, dijo Pablo, nuestra función es ser fieles y buscar la manera de servir a otros con lo que Cristo nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía a mi esposa, oye, amor, hay más hermanitos que tienen su buen carrito, que pueden venir por el hermano ¿qué? Pepe, y nos va a tocar una vez por año, ¿cierto o no? Sí. Entonces, si tú tienes un carrito, dile al hermano Israel, hermano, ¿cuándo me toca ir por el hermano Pepe? Amén. Bien lavadito el carro, perfumadito. Pásele, hermano, véngase porque vamos a la casa del Señor. Salió una señora ahí, muy presentable. ¿Y a quién busca? Busco a don Pepe. Me dijeron que así dijera. A ver, vengo por don Pepe. Espéreme, ahorita se lo traigo. Y ya, aquí está don Pepe. Véngase, hermano, vámonos a la iglesia. Y dice la señora, voy a cerrar para que esté seguro. Aquí lo esperamos de regreso. ¿Entienden eso? Que nos dé gracia el Señor. Al rato no va a ser solo el hermano Pepe. Yo creo que a ver quién más nos traemos de ahí del asilo. Corra la palabra, hermano Pepe, invítelos y nosotros vamos por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Una actitud de excelencia para el servicio de nuestro Señor. Hermano, todo lo que hagamos para el servicio, hermano, de Cristo, o que el Señor nos ha dado, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Sí se puede, hermano Gil. Sí podemos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos ahora, ya voy a terminar. Miremos ahora, hermano, la excelencia de la iglesia en el servicio de los creyentes y el mundo. Hay un pasaje, hermano, que se describe muy bien, hermanos. Esto para una mejor comprensión. Ahora, Pablo le dice a los corintios una vez más,
Y aún nos puso Dios en la iglesia. Fíjese bien, todos tenemos el lugar que Dios nos ha dado. Nuestro Dios no es un Dios de orden. Y dice Pablo, fíjense bien, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Mire, se los voy a repetir. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Piense, el don del apostolado. Luego a los profetas. Y luego a los maestros. Y luego los que hacen milagros. Después los que sanan, el don de sanidad. Después los que ayudan. ¿Cómo ve? Los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurar pues los dones mejor. Pablo está diciendo que todos esos dones y ministerios son importantes en la iglesia, pero se les repartió a cada uno en particular. O sea, todos tenemos nuestro trabajito dentro y fuera de la congregación. Gloria a Dios. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, les dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos servir con excelencia en las cosas para nuestro Dios. Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo son llamados dones espirituales y nos capacitan para ministrar a las necesidades del cuerpo de los creyentes con suma excelencia y con toda atención para la gloria del Señor. Recuerden lo que les he pronunciado en otras prédicas. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. A la luz de esta verdad, Pablo nos desafía, hermanos, a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Esto incluye ser hermanos. Híjole. Cristo nos llamó. Cristo nos llamó. Amén. A todos. Es un privilegio que Dios nos haya llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no es cierto? Es un privilegiazo mayor que el que te hiciera la presidenta. Hay que decirle a la presidenta porque si no, ¿verdad? Nos metemos en problemas. Hermanos, si somos propiedad de Cristo, entonces incluye ser, fíjense bien, humildes. ¿Ser qué? Humildes. Ser, ¿cómo se dice? Gentilosos. ¿Cuál un sinónimo? ¿Cómo? Amables. Amados hermanos, con nuestra comunidad y con la comunidad eclesial, como para todos los necesitados de esta tierra. Hermanos, por favor, predicamos el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia somos la iglesia. Dios es amor. Cuando salgan, si está el vecino, salúdenlo. Dígale, Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Doña Chela, Dios la bendiga. ¿Cuántos dicen amén?
Y a lo mejor salimos y como el mayate, ¡zum! ¿Verdad? No. Y nos decimos que la iglesia, ¿qué? Hoy sí les ven la cara como ay, que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Concluyamos de esta manera, hermanos. Nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad como comunidad eclesial, sino al contrario, el Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Ahora que los tenemos, hermanos, es crucial usarlos. Una pregunta: ¿tiene usted la madurez suficiente para ejecutar los dones que Dios le ha dado? La respuesta en usted mismo está. Si sabe cuáles son sus dones, busque oportunidades para servirle al Señor en su cuerpo eclesial. Hermanos, si yo les dijera, ¿sabe usted cuál es su don, su ministerio? Y les dijera, levanten la mano, lo harían algunos y no todos. Pero usted tiene que entender que usted tiene ¿qué? Un don, un ministerio, un talento. ¿Cuántos dicen amén? Para el servicio del Señor. Simplemente dígale al Señor: Señor, ayúdame. Dime cuál es. Señor, yo quiero hacerlo con amor para ti, para el servicio de tu iglesia. Ay, qué lindo. Hermanos, el Señor paga bien. El Señor paga bien. Y aunque no nos pagara, nos va a pagar con la salvación en la cruz del Calvario. Y nos va a llevar al cielo. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vale la pena trabajar para la obra del Señor. Amén. Bueno, hermano, quiero invitarlos. Pónganse de pie. Todos los que llenaron esos globos, yo no sé si fueron a pulmón o con bombita, pero son muchos para llenarlos. ¿Cierto o no? El primero como quiera, pero el segundo y el tercero. Pero es para el servicio de nuestro Señor. Amén. Hermanos, ¿cuántos quieren hacer, más bien, cuántos quieren trabajar para el Señor desde este tiempo hasta que termine el año? Amén. Quiero poner eso en su corazón. Si no están haciendo nada, si no se están moviendo, hay que movernos en las cosas del Señor. Hay mucho que hacer. Hay mucho por cual trabajar en el mundo para el Señor. Cierren sus ojitos. Así con sus ojos cerrados, la invitación es esta. Si no sabemos cuál es tu don o tu ministerio, pida a Dios que se lo muestre. Quizás mediante sus ministros, predicadores, o simplemente por un amigo cristiano, él te va a decir: tú eres bueno para hacer aquello. Aquel te va a decir: usted lo puede hacer, usted tiene la gracia. ¿Por qué no decir al Espíritu Santo: aquí estoy, Señor? Ayúdame, Señor. Quiero servir en el cuerpo de Cristo. Usa mis dones para fortalecer y alentar a tu iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos ha exhortado hoy.